¿qué tal? Soy la doctora Ruth Cruz del equipo de Dignity y el día de hoy quiero que conozcan al doctor Marco Antonio Ayala, quien es también parte del equipo de Dignity. Cuéntame, Marco, ¿qué te inspiró a especializarte en cardiología? Bueno, pues yo creo que puedo comenzar desde que era estudiante de medicina. En quinto semestre de medicina tuve la oportunidad de rotar en el Instituto Nacional de Cardiología y bueno, afortunadamente pues vi una gran cantidad de pacientes. Tal vez es la primera vez que tuve mucho contacto con pacientes tanto pediátricos, adultos mayores. Escuchar el corazón me apasionó mucho. Wow. Me gustó mucho que es muy clínico y que con solamente escuchar el corazón puedo diagnosticar muchas enfermedades. Y bueno, como sabemos, pues el corazón sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, todavía más me interesó más. Claro, sin un corazón latiendo, pues imposible, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a formar parte del equipo de Dignity? Pues bueno, ya desde que yo culminé me he dado cuenta que un gran porcentaje de mis pacientes son adultos mayores. Entonces, pues siempre el trabajo en equipo es bueno y pues yo soy cardiólogo, ¿no? Pero hay distintas áreas, entonces como varios son adultos mayores, pues busqué un equipo especializado en cuidados geriátricos, que sea el geriatra, el gerontólogo, que tenga nutriólogo, psicólogo, endocrinólogo, y entonces pues ahí es como fui buscando hasta que encontré a este buen equipo. Perfecto. Y cuéntanos, Marco, ¿qué servicios específicos especializados en cardiología ofrece tu atención? Bueno, pues básicamente lo que busco es tanto prevención primaria, así como prevención secundaria, ¿no? Lo más que llego a ver es pacientes con hipertensión, presión alta, o sea, angina de pecho, que es dolor de pecho, que el dolor de pecho pues a veces puede ser muy vago, pero siempre cualquier dolor de pecho lo tiene que ver un cardiólogo porque hay que descartar una urgencia, ¿no? El corazón sí puede poner en peligro la vida, obviamente pues tenemos otros órganos, sistemas, pero siempre hay que ver corazón. Otros temas que puedo abordar son trastornos eléctricos del corazón, que la gente conoce como arritmias. Hay mucha gente que tiene palpitaciones y pues hay que ver que no vaya a ser algún tipo de arritmia. Insuficiencia cardíaca, que es cuando empieza a fallar el defecto de bomba, son las principales causas, ¿no? Y bueno, el infarto, que es la principal causa de muerte aquí todavía en México, ¿no? Claro, fíjate, lo dices así como muy naturalmente, pero hay varios puntos importantes que me gustaría que quedaran como más claros para nuestra población. Prevención primaria. En un país en donde tenemos una alta prevalencia de sobrepeso, obesidad, el riesgo de padecer hipertensión es muy alto, entonces prevención primaria se refiere a evitar que estas personas lleguen a tener o a desarrollar presión alta, infartos y sobre todo ya una vez que les da el infarto, yo recuerdo que cuando estábamos en la residencia y todo esto, pues, el paciente se llega a infartar, como que no había muchísima conciencia de a ver qué vamos a hacer después, ¿no? La rehabilitación cardíaca, claro. Que una vez que el paciente llega a sufrir un evento de infarto, pues se muere esa parte del corazón y el riesgo es que en un futuro esa bomba falle y entonces el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca. Entonces, que obviamente esto deteriora muchísimo la calidad de vida y da más riesgo de mortalidad y obviamente aumenta los costos de medicinas, etc., ¿no? Exacto. Y básicamente pues lo que todos los médicos buscamos es la prevención primaria, o sea, ya la prevención secundaria pues ya pasó el evento, va a tener que tener medicamentos, varios especialistas. Entonces, pues, uno de nuestros enfoques es evitar que el paciente llegue a sufrir las enfermedades. Perfecto, maravilloso. Y cuéntanos, Marco, en tu experiencia, ¿has tenido algún caso memorable en el que hayas valorado a un paciente en su domicilio y haya sido la diferencia en cuanto a su evolución? Pues la verdad recuerdo varios, pero hay uno en específico, el señor Panchito, aproximadamente 84 años. El geriatra de Dignity lo fue a ver, notó ahí un dato de alarma, sobre todo de corazón, me habló a mí, lo fui, lo revisé, el paciente tenía insuficiencia cardíaca aguda,
¿Eso qué significa? Que estaba fallando la bomba del corazón, estaba lleno de agua los pulmones, los pies hinchados, le faltaba el aire, la oxigenación baja. Entonces, que el geriatra haya ido y haya detectado eso y luego me haya hablado a mí, pues sí puede hacer la diferencia. Yo en ese momento fui, hablé con los familiares, obviamente con el paciente, le tomé un electrocardiograma, vi que había tenido un infarto, entonces a consecuencia tuvo la insuficiencia cardíaca. O sea, en su domicilio tú le tomaste el estudio, ahí en su sí, cama, sí. En su casa, y te diste cuenta que se había infartado. Tuvo un infarto y a secuela de eso estaba con insuficiencia cardíaca. Ok, o sea, el señor Panchito no tenía insuficiencia cardíaca antes. No. Ok, se infartó, se le murió una partecita de su corazón y le empezó a fallar la bomba. Así es. Ok, wow. Entonces, pues tenía que hospitalizarse sí o sí, lo hospitalizamos, le empezamos a dar tratamiento para insuficiencia cardíaca, que son diuréticos que hacen que el paciente pues se descongestione haciendo mucha pipí, orinando. Ok. Y pues hicimos ahí unos estudios, inductores de isquemia, que eso nos revela si esa parte del corazón todavía se puede abrir o no. Y por cateterismo, que es la manera en que podemos abrir las arterias, pues abrimos la arteria. Sí, el paciente estuvo hospitalizado cierto tiempo, pero al final pues el resultado fue positivo, pudo regresar con su familia. Obviamente pues ya tuvo un infarto, o sea, aquí ya hablamos ya ahora de prevención secundaria, va a tener que tomar medicamentos, pero pues afortunadamente está con su familia y pues va a seguir en seguimiento pues con todo el equipo. Wow, o sea, entonces fíjate la gran diferencia de poder atender al paciente en el momento. ¿Qué hubiera pasado con el señor Panchito si en esa ocasión no se le hubiera dado este seguimiento o esta referencia y atención especializada? Pues si no se hospitaliza, lo más seguro, un paciente pues infartado, pues se puede congestionar de los pulmones y hacer insuficiencia respiratoria, hacer un paro cardiorrespiratorio. Y entrar en un paro. Arritmias letales, que lo que hacen es paro cardiorrespiratorio, muerte súbita. Entonces, pues sí, claro que hay una gran diferencia. Entonces, pues básicamente es la diferencia entre la vida y la muerte de nuestro familiar. Entonces, he aquí la importancia de poder identificar, aunque el paciente esté en casa, identificar estos datos de alarma, referirlos con la persona correcta y que se les dé la atención que sea la diferencia en su evolución. Y cuéntanos, Marco, en tu opinión, ¿cuál sería el gran beneficio de que un paciente reciba atención cardiológica en su domicilio en comparación con un ambiente hospitalario tradicional? Pues bueno, sobre todo en pacientes geriátricos que ya están frágiles o a veces no se pueden mover, es bueno la atención personalizada, se sienten en un ambiente de confianza, claro. Está su familia. Sí, o sea, en casa pueden estar rodeados de todos sus familiares y en el hospital, pues 1 o 2 familiares a lo mucho y el resto afuera, ¿no? Sobre todo que a veces ya es más difícil para los familiares transportarlos, ¿no? Entonces, claro, afortunadamente nosotros podemos ir, ver al paciente. En mi área, que a veces llega a ser un poco más crítica, hasta 50% de las veces puedo tratarlos en casa y eso está bien porque puedo evitar riesgos que en los pacientes hospitalizados pueden tener, como es adquirir infecciones, neumonías intrahospitalarias, infecciones de vías urinarias, pero afortunadamente hay muchas cosas que sí se pueden tratar en casa. Entonces el paciente se siente más cómodo, sigue viendo a su familia, evitamos pues, cosas que nosotros llegamos a saber de pacientes hospitalizados, infecciones, delirium, claro, etcétera. Entonces, o sea, el paciente al mantenerse en un ambiente familiar, su camita, su cobijita, sus familiares, ¿no? Sus seres queridos, claro, o sea, menos riesgo de que se desoriente, haga, claro, ¿no? Delirium. Ok, pues muchísimas gracias, amigos, por conectarse el día de hoy con nosotros y conocer un poco de lo que hacemos en Dignity, en nuestra preocupación por brindar una atención integral para el paciente y sus familiares. Muchas gracias.